¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues estamos ya nuevamente aquí con el nuevo capítulo, el Evangelio de según Mateo, capítulo 19, y vamos a ver de una vez la primera. Ahí está, la primera diapositiva es este Evangelio según Mateo, capítulo 19. ¿Sí? Y, a ver, permítame, regreso. Ok, ahí está, ahí estamos ya. ¿Sí? Hoy pues vamos a entrar un capítulo más en el cual este pues está Jesús entra en Judea nuevamente, proclamó las normas de Dios para el matrimonio y los motivos para el divorcio. Bendice a los niños, se encontró con el joven rico y establece a los apóstoles en su posición para el próximo reino, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces vemos que la narrativa, por ejemplo, de Mateo, concentra ahora otra nueva atención en la geografía de este evangelio, ¿no? Jesús entró nuevamente en Judea al dirigirse por última vez hacia Jerusalén antes de ser crucificado. Había una intención definida a todo lo que hacía y decía, ¿no? Realmente. Entonces veamos que Jesús volvió, ahí les puse, ¿no? Jesús volvió a entrar en Judea. Habiendo terminado con lo que quería decir en Galilea, ¿sí? Se desplazó al sur, llegando hasta los límites de Judea. Allá era el río Jordán, ¿sí? Y a la orilla oriental de este río, ahí es donde él llega, ¿sí? Sus movimientos tenían entonces un sentido físico y geográfico. Allá, acuerden que en Cesarea de Filipo había anunciado que se dirigía hacia Jerusalén para morir, ¿sí? Se trasladó entonces a Galilea, ¿se acuerdan? Que estaban alrededor del mar de Galilea, sobre todo en Capernaum, incluso extendiéndose hasta Gadara, ¿sí? Y finalmente se encuentra en los límites de Judea. Recordemos que lo seguía multitudes, ¿sí? Y a todos los sanó, ¿sí? O sea, no a unos pocos, sino a todos, ¿sí? Todo el que quería ser sanado podía serlo tan solo con seguirlo y acercarse a él. No había restricciones de ningún tipo. Entonces ahorita vamos a ver lo del matrimonio y del divorcio. El Señor reafirmó entonces la idea de Dios para el matrimonio y los motivos para el divorcio. Los fariseos, acuérdense que siempre lo seguían, vieron para pues provocarle y probarle, ¿no? Lo acosaban procurando que se mostrara contrario a la ley de Moisés. Le presentaron un problema que era tan difícil entonces como ahora, ¿sí? Ya es asunto pues era igualmente candente, ¿no? En aquel tiempo como lo sigue siendo actualmente. Examinamos ahora la cuestión referente al matrimonio, que en este pasaje, como es natural, se encuadra en un contexto muy reducido de la población de Israel y que hoy consideramos a la luz del cristiano contemporáneo. En su respuesta, el Señor les recordó el ideal original de Dios para el matrimonio. Acuérdense que les dice que que dejará padre y madre y se unirán los dos y serán una sola carne, ¿sí? Entonces pero en la ley de Moisés había permitido el divorcio en la base a un criterio amplio recogido del Deuteronomio 24:1. Lo vemos cuando dice: cuando alguno toma mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo
reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio o carta de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. Por lo que la ley de Moisés se refería, un divorcio no era tan grave como un matrimonio con un extranjero, ¿no? Por ejemplo, si una hija de un sacerdote se casaba con un extranjero, pues era echada de la nación de Israel, ¿no? Pero bueno, vemos que la nación estaba dividida en dos vertientes, ¿no? Por dos maestros o dos rabinos, ¿sí? Uno se llamaba Hillel y el otro Shammai, que dieron nombres precisamente a su escuela de cada uno de ellos. Los de Hillel consideraban que un hombre podía divorciarse de una mujer por cualquier motivo o pretexto, ¿sí? Como por ejemplo quemar el pan, ¿sí? Pero los de la escuela de Shammai presentaba que uno no podía divorciarse de su mujer a menos de que la esposa fuera culpable de pecado sexual, o sea, de adulterio, ¿sí? El divorcio era pues un tema muy polémico. Sin entrar en controversia, Jesús les recordó el plan original de Dios antes de que el pecado entrase en la familia humana. Por lo tanto, el divorcio no estaba considerado, ¿sí?, en aquel plan divino. ¿Y por qué? Porque el pecado no se encontraba en dicho plan, ¿sí? Y el divorcio lógicamente fue siempre una consecuencia del pecado y sigue siendo una consecuencia del pecado que está presente en algún aspecto de una relación y ese elemento provoca el divorcio. Por ello el Señor recordó aquel plan original de Dios. Es que el matrimonio pues fue provisto a la humanidad como la más tierna y grata de las relaciones humanas, ¿no? Incomparable frente a cualquier otra forma de unión, ¿no? O sea, más que una amistad, más que padre e hijos, más que o sea, es una relación muy íntima, es otro tipo de relación, ¿sí? De hecho, el matrimonio debería representar la relación entre Cristo y la Iglesia. Por consiguiente, solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa. Sin embargo, cuando fracasan, ¿sí?, y en dicha relación surge la amargura, el rencor y la dureza del corazón, entonces el matrimonio se convierte en una imitación hueca, vacía, de contenido vacío total, un verdadero unión de parodia o de burla, y en una situación problemática que llega a ser un proyecto realmente inseguro, ¿no? Incluso para cristianos, realmente. Veamos lo del divorcio, ¿no? Debido a la dureza del corazón humano, Dios permitió el divorcio. Dios es inmensamente misericordioso, y compasivo con nosotros. Aunque su ideal nunca fue el divorcio, debemos reconocer que vivimos en una cultura relajada y permisiva con respecto a ese tema. Recordemos que el origen de todo proceso que conduzca al divorcio se encuentra siempre en el pecado, en alguna de las variantes expresivas o expresiones o consecuencias, ¿no? Pero después de todo, pues todos somos pecadores, y ya que Dios puede perdonar graves pecados, pues también puede perdonar a los divorciados, ¿no? Pero tenemos que reconocer que la raíz de la causa del divorcio es el pecado, y el Señor añade algo nuevo. El adulterio rompe la relación matrimonial y proporciona el motivo fundamental para el divorcio. Algunos han pensado situaciones de parejas
en las cuales uno de los cónyuges pues es una persona indeseable, con cuya convivencia pues resulta insoportable, ¿no?, la vida que se hace en tales casos. Bueno, los creyentes pueden separarse por estas razones que parecen estar tratadas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es 1 Corintios 7, en el capítulo 7, ahí lo vemos, ¿no? Pero el divorcio solo está permitido ante una única situación, que es el adulterio. La demás es separación, ¿sí?, sin volverse a casar. Ahora bien, bueno, vamos a seguir un poquito con esto del divorcio y luego les comento algo. El divorcio fue concedido para permitir que la parte inocente pudiese volver a casarse. Esta regla se aplica solamente a los creyentes, porque pues Dios no está regulando la vida de los no creyentes. ¿Por qué? Ahorita, quienes desean primeramente comunicar el mensaje de la cruz para que acudan a Cristo. ¿Por qué? Porque si una persona no cree en Cristo, no es creyente, pues está perdido. Ya sea que esté casado o divorciado o soltero, pues está su estado civil da lo mismo hasta que acepte a Cristo, ¿sí? Si él no ha aceptado a Cristo, no puede ser perdonado, ¿sí? Por lo tanto, no importa si está casado, divorciado o soltero, ¿sí? Lo importante aquí es destacar que para los creyentes la única causa de divorcio es el adulterio, ¿sí? Ahora, si tú llegas a creer en Cristo, ¿sí?, lo aceptas en tu corazón, en verdad lo aceptas en tu corazón, te volteas a Cristo, le pides perdón por todo, pero ya te volviste a casar, ya estás casado nuevamente, ¿sí? O sea, no puedes regresar, divorciarte de esta persona porque ya te habías casado y te divorciaste, no. O sea, si Dios te guió hasta Él y tú le recibiste estando cansado con esta otra persona, debes de seguir con esta otra persona. No puedes regresarte y destruir esta vida y volver a la anterior, porque, o sea, no. Dios te tomó como estás ahorita y así quiere que sigas, ¿sí? Debes seguir con el mismo matrimonio que ahorita en este momento tienes, ¿sí? Vemos que los discípulos pues consideraron que era mejor permanecer soltero, ¿no? Se evitarían muchos problemas, no había la menor duda, pero el Señor pues les estableció un principio importante, ¿no? Lo que algunos hombres y mujeres realmente no necesitan casarse. En algunas iglesias, a aquellos que ocupan cierta posición o responsabilidad se les prohíbe casarse, como en la iglesia católica, ¿no? Las Sagradas Escrituras no dan derecho a aplicar esta regla realmente. Otras renuncian voluntariamente a casarse, como especifica también el versículo 12, ahí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, si surge la pregunta sobre si un pastor, predicador o sacerdote debería o no casarse, diremos que Dios ha establecido una norma y que queda en manos del individuo el adoptar la dirección. Cada uno tiene que tomar la decisión por sí mismo, pero recordemos que en Timoteo pues ahí nos da las características que deben de tener los pastores y realmente los predicadores, sacerdotes, todos, bueno, los obispos, ¿sí? Y dice hombre de una sola mujer, ¿sí? Aquí mismo vemos que está prohibido la poligamia, ¿no? Aunque mucho, por ejemplo, Salomón tuvo muchas mujeres y esposas y concubinas, pero realmente nunca se fijaron en Génesis, ¿no? Nada más se siguieron por su carnalidad, ¿sí? Pero bueno, sigamos adelante y
porque ellos también le dicen, bueno, es que hay eunucos que lo deciden ellos, ¿sí? Eunuco no se refiere a una persona que haya sido castrada, no. Aquí no se refiere a eso, sino que se refiere a las personas que tienen el don de celibato, o sea, de no andar con mujeres ni con hombres, mucho menos, ¿sí? Sí, o sea, hombre o mujer, ¿eh? O sea, no andar con hombres ni con mujeres, ¿sí? Sino que tienen ese don de continencia, ¿sí? No todo el mundo lo tiene. Se supone que uno de cada 5.000 hombres llega a tener este don, ¿sí? Pero son muy pocos hombres y mujeres que realmente tienen ese don, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay personas que tienen ese don, ¿sí? Hay otros que han sido, pues ahora sí que castrados, hechos en eunucos físicamente, ¿sí? Por sus gobernantes, o sea, por sus dueños. ¿No? Normalmente eran los que vivían en el castillo o en donde estaba el gobernante, para que no fueran a tentar sus harems y fueran a entrar a los harems y tener relaciones con sus mujeres, ¿no? Y el otro es por causa de seguir el Evangelio, por causa de seguir a Cristo, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Ahí estamos, ¿no? Jesús recibe a los niños, ¿no? Este pasaje ofrece una amplia base para la salvación de los niños, ¿sí? Se ha dicho que aquí se muestra cómo los niños que mueren en su infancia, ¿sí? Son salvos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios les dice que vengan, Cristo les dice que vengan a Él, porque así como ellos deben de ser las personas para entrar al reino de los cielos, ¿no? Ellos tienen abierto el reino de los cielos, ¿sí? En un hecho que ningún niño rechazará a Jesús, perdón, es un hecho que ningún niño rechazará a Jesús si él le es presentado. Ay, perdón. Ahí está. Le moví acá, perdón. Si realmente le es presentado como lo indica la Biblia, ¿sí? Por ese motivo debemos comunicar a los niños el mensaje del Evangelio de salvación, ¿no? Alguien podría, pues, decir que si alcanzamos a todas las personas en su infancia, ¿sí? Entonces su salvación serán todos, ¿sí? O sea, todos serán salvos. Esto no es cierto, porque los niños pueden, después de unos años, pueden llegar a una edad en que son responsables de sus decisiones, ¿sí? Y entonces debemos de seguir hablando con ellos, seguirles ministrando la palabra de Dios, para que ellos sigan aceptando a Cristo, porque pueden llegar a alejarse de Él, ¿sí? Entonces su entrega puede ser retirada, ¿sí? No debemos de dejar este problema a los hijos, nada más, pues ya te hablé de Cristo y ya es tu problema. No, sino que debemos de seguir hablando con ellos, explicándoles el significado de confiar en el Señor como su Salvador, para que en el momento oportuno que puedan ellos tomar su decisión personal de manera responsable, la hagan con todo el saber de la palabra de Dios y de la salvación que hay en Cristo, ¿sí? Habiendo explicado Jesús el asunto del divorcio, y comenzar inmediatamente a hablar de los niños y de su preocupación por ellos, pues realmente veo que hay, pues hay una preocupación real del Señor por los niños, ¿no? Que al fin y al cabo son los que al final llevan el problema del divorcio, ¿no? Sobre ellos recae
esa separación de los adultos, y que los niños ya luego no saben ni con este ni con aquel, y realmente a muchos les afecta muy profundamente, ¿sí? Incluso en la actualidad tienen que ir con psicólogos, tienen que llevar terapias, porque realmente les afecta muchísimo, ¿sí? Y sobre todo cuando los usan para atacar uno al otro, ¿no? Al padre a la madre y la madre al padre, ¿no? Entonces es un problema muy fuerte, ¿sí? Pero bueno, el hecho de que el Señor dijera, dejad a los niños que vengan a mí, debería impulsar a cualquier pareja, especialmente a las parejas cristianas, ¿sí? A realizar el mayor esfuerzo posible para mantener unido el matrimonio. Un enorme porcentaje de los niños y jóvenes que se encuentran bajo la influencia de las drogas y están implicados en actividades ilícitas son de parejas divorciadas, y divorcios de estos que son problemáticos, ¿no? Pero bueno, sí, vienen de esos hogares deshechos, y sobre todo alejados de Dios, de Cristo, sobre todo de Cristo y de Dios, ¿no? Y del mensaje de su palabra. Como resultado de esa situación, pues a pesar de que los loables esfuerzos de la Iglesia y organizaciones, sociedades se encuentran hoy impotentes, ¿sí? Para controlar el deterioro ético, de imprevisibles consecuencias, ¿no? de toda la sociedad y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Pero por más que lo intenten hacer todo lo posible, muchas veces se fracasa por eso, ¿no? Recordemos pues que fue muy significativo que Jesús vinculase expresamente la cuestión del divorcio con su cariñosa preocupación por los niños, a quienes puso como ejemplo y modelo de actitud humana para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Ok. Bueno, veamos el joven rico. Vamos a entrar en eso. Observemos de qué manera se dirige el joven a Jesús, ¿no? Vemos que le dice maestro bueno, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No preguntó cómo podía obtener la salvación, sino más bien le pregunta cómo podía asegurar, ¿sí?, la entrada al reino mesiánico, ¿sí? O sea, no dice, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? No, ¿cómo puedo tener una entrada segura al reino de los cielos? ¿Sí? Quería saber qué obra realmente, qué obra buena mostraría que él era justo, calificado para poder ingresar al reino de Dios, ¿no? Al no recibir respuesta, Jesús le respondió con podía tener una entrada a la vida, es decir, al reino de Dios, solo si daba evidencia de que era justo, dado que la norma oficial de la justicia de Moisés, según le indicó que guardase los mandamientos, ¿no? O sea, esa era la ley de Moisés, ahí decía, guardar los mandamientos, ¿no? Pero el joven pudo reconocer que había cumplido esos mandamientos, pero desde joven, ¿no? Pero sin embargo reconoció que le faltaba algo en su vida, ¿sí? Porque los mandamientos citados por el Señor componían la última sección de los 10 mandamientos, ¿no? Que tenían que ver con las relaciones entre las personas, mientras que los primeros mandamientos pues se referían a la relación entre hombre y Dios, ¿sí? Y no fueron utilizados por el Señor porque Él estaba guiando de manera especial a los pensamientos de este joven, ¿sí?, para que se diera cuenta de cuál era su falta. Sin embargo, a partir de ese momento Jesús dirige la atención a aquel hombre hacia su relación con Dios, ¿sí? Aquí vemos la palabra perfecto,
¿sí? Que quiere decir completo. Seguir a Jesús le habría ayudado a ver que no estaba obedeciendo aquellos primeros mandamientos que aludían a la relación del hombre con Dios, ¿sí? Del hombre con Dios. El Señor Jesús se estaba encaminando hacia la cruz en ese momento, así que si este joven lo seguía, tendría que seguirlo hasta el pie de la cruz. No obstante, pues algo le estaba impidiendo seguir al Señor, que era pues sus riquezas, ¿no? Acuérdense que le dice, vende todo, tus posesiones y dársela a los pobres. O sea, sus riquezas constituían para él un obstáculo, ¿sí? No sé si a nosotros, o a ti, a mí, quizá no lo impediría alguna cosa de este tipo, ¿no? Pero a lo mejor hay otras cosas diferentes que son obstáculos para nosotros para estar en Cristo, ¿sí? Fue pues el dinero lo que le mantuvo alejado del Señor, ¿no? En la actualidad existen muchos motivos que impiden a las personas acercarse al Señor. Las riquezas pues es un factor, ¿no? Pero hay muchos otros. En realidad una persona puede estar alejada de Dios por, no sé, o sea, actualmente la pornografía, adulterio, el orgullo, la vanidad, el yo querer ser mucho, el yo, ¿no? Como conocemos, ¿sí? Pero bueno, se siente mucha gente alejada de Dios debido a todos estos obstáculos que la vida nos pone, ¿no? Y que Satanás sobre todo cuando queremos acercarnos a Cristo, más nos los pone, ¿sí? Porque están como colocadas dentro de una bolsa de celofano que las protege, y de repente la abrimos y vemos todos los pecados ahí, ¿no? Todos nuestros pecados. Se sienten las personas seguras porque participan de algunas ceremonias o han hecho ciertas confesiones, y sin embargo no son tan no creyentes como cualquier miembro de una tribu nómada, ¿no? En el desierto, ¿sí? Hay algo hay algo que te está separando hoy de Cristo. Hay algún camino que tu vida le está impidiendo que se acerque a Él, a Dios, al Señor Jesucristo. Piénsalo, medítalo, ¿sí? Esto nos recuerda una aparente realidad de hoy en día, ¿no? Sobre los ricos y los nobles o poderosos de este mundo, ¿no? Que incluso son cristianos algunos, ¿no? Algunas personas pierden el sentido del humor que nuestro Señor utilizó, y este pasaje constituye un ejemplo de ello, ¿no? Piensan que esta frase de el camello, ¿sí? Se refiere a que había una puerta en Jerusalén y se llamaba el ojo de la cerradura, de la aguja, ¿sí? Esto, pues cuando anochecía o eran asediados las ciudades, cerraban las puertas, ¿sí? Y a un lado había una puerta pequeña, ¿sí? No muy grande, ¿sí? De 1,5 metros, una cosa así. Entonces, por ahí obligaban a los camellos, los hacían que se arrodillaran y los jalaban, los iban jalando hasta que pasaban, ¿sí? Muchos dicen que no es tanto esto, sino que es realmente que un camello pase a través de un alfiler, ¿no? Pero bueno,
Dios es Dios de imposibles, ¿no? Él puede hacer lo que sea. Pero vemos que en esta parte de la puerta, que arrodillaban a los camellos para entrarlos y meterlos, pues ahí vemos la enseñanza también para nosotros, ¿no? Que debemos de arrodillarnos, de postrarnos ante Él para pedir perdón y poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pedir ese perdón, pero genuino, de corazón, para que podamos pasar por esa puerta angosta, ¿sí? Por esa puerta pequeña por la cual muchos no quieren pasar, porque es una puerta que realmente tienes que postrarte para poder pasar y ser parte del reino de Cristo. Hay la otra puerta grande que todos quieren pasar y pasan todo el mundo, ¿no? Pero va hacia el infierno, hacia el mundo, apartándonos de Cristo. Muchas personas piensan hoy que se van a salvar por ser quienes son o por lo que poseen realmente, ¿no? Porque dan muchas dádivas a la iglesia y cosas así, pero realmente no. Tú serás verdaderamente salvo cuando te des cuenta de que eres un pecador, un mendigo con sus manos vacías ante Dios. Me gustó esa frase, por eso la puse, ¿sí? Sin nada que poder ofrecerle por tu salvación. Mientras una persona cree que puede hacer algo o pagar algo a Dios por su salvación, le será tan imposible salvarse como para un camello introducirse por el ojo de la aguja, ¿no? Vamos a ver lo que sigue, ¿no? Jesús recompensó a los discípulos. Aquí nos resultaría fácil pensar que Simón Pedro nos estaba revelando una faceta muy egoísta de su carácter, pero el Señor no lo ve así, ¿no? Sino que vio que realmente decía la verdad, ¿no? O sea, habían dejado todo, para seguirlo a Él, ¿no? Entonces les mostró cuál sería su recompensa. ¿Cuál era? Que ellos iban a estar en los 12 sillones, 12 tronos, ¿sí? Juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Iban a estar colocados y ellos iban a juzgarla. También sabemos que ellos van a estar en el reino milenial también juzgando y llevando el gobierno con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso también lo podemos ver en Apocalipsis, ¿sí? Igualmente, pues nosotros en la actualidad pues debemos de estar trabajando, ¿sí? Pensando en el premio, en ese premio que podemos tener, ¿no? Habrá una recompensa para aquellos que Dios ha salvado y que se han sacrificado por Jesús, ¿sí? Muchos santos desconocidos, o sea, muchas personas que realmente nosotros no sabemos su corazón, qué han hecho, qué no han hecho, ¿no? Y muchos que realmente nosotros no sabemos de ellos van a estar enaltecidos en aquel momento, ¿no? Cuando estemos ya frente a Cristo. Y muchos otros que aquí llevan muchos aplausos y muchas alabanzas, pero realmente no sabemos sus corazones, y tal vez esos estén lo más atrás, ¿sí? O sea, sean los postreros, ¿de acuerdo? Eso no significa que los primeros serán postreros y los postreros primeros, no significa que los que lleguen últimos serán los primeros, no, sino que el corazón de cada quien solo lo sabe y lo conoce Cristo, nuestro Señor, ¿sí? Por eso los que tengan un corazón endurecido o que sean mal corazón, Dios lo va a ver, Dios lo sabe, y ellos están al frente o atrás conforme a su corazón, a la dureza del corazón o al amor que hayan expresado, ¿sí? Entonces, en aquel día creo que un gran número de personas que ni siquiera imaginamos estarán ahí con nosotros, ¿sí?
Vamos a ver, ahí que está. Ok. Pues hagamos un pequeño repaso, ¿sí? Y en este capítulo, pues el Señor nos enseñó, más bien nos explicó, que lo ideal en un matrimonio es permanecer unidos para siempre. Esa es la intención de Dios, ¿sí? Del Padre. Y la única razón para divorciarse es por adulterio o fornicación. Es un hecho que ningún niño rechazaría a Jesús si él le es presentado como lo indican la Biblia o las Escrituras. Por ese motivo debemos comunicarles a ellos el mensaje del Evangelio. El problema no es que el hombre sea rico o fuera rico, ¿sí? El problema no es las propiedades, sino el amor al dinero. Pablo lo explicó en forma espléndida, ¿sí? En 1 Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Jesús también dice en el sermón del monte, en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Recordemos que la salvación es por fe, no por obras, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Y en aquel día pues, veremos a los apóstoles en sus tronos juzgando a las 12 tribus y a muchos que ni sabíamos de su gran amor por Cristo en los primeros lugares, y a los que creíamos que eran grandes hombres de Dios en los lugares más alejados. Que Dios los bendiga, hermanos, y que pronto nos podamos ver. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos con el capítulo número 20. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Hasta luego.